En el vídeo anterior comenzábamos nuestra aventura por las Islas Feroe y ya pudimos sentir lo impredecible que puede ser la fotografía aquí. Hoy nos dirigimos a un lugar completamente diferente, una de las localizaciones más impresionantes en las que he estado nunca. Un paisaje salvaje, inmenso, donde cada paso nos desvela nuevas escenas. Y si la luz decide aparecer en el momento exacto, este lugar puede darnos fotografías increíbles. Acompáñame a descubrirlo. Bien, aquí estamos en otra subida, ¿vale? Vamos a subir a aquel pico de allí, a este de aquí. Una localización muy chula y muy espectacular de las islas. Y vamos a subir allí, si el tiempo lo permite, que ya veis que se está nublando, ¿vale? Y desde allí vamos a hacer una foto, pues ya veis, con este fiordo y el que se quedará al otro lado de la montaña. Ahora parece que está lloviendo, pero bueno, la subida aún nos queda un poquito para llegar. Y en cuanto lleguemos, pues os voy enseñando un poquito los paisajes. Ya veis que las vistas son espectaculares. Así que nada, seguimos subiendo y vamos viendo. Bueno, pues esta es la ruta que estamos siguiendo, aquí veis en el mapa, y el nombre, pues este, impronunciable, pero por si queréis buscarlo, y este es el camino que vamos a seguir hasta aquí, hasta la punta, donde veremos a ver qué nos encontramos. Vamos a ir para allá, ¿vale? Tenemos que coger el sendero que va por allí y nos lleva a la punta, allí. A esta de aquí, a esta, ¿vale? Así que vamos a continuar subiendo, que nos queda media hora. Cuando lleguemos no sé qué luz tendremos, pero la que hay ahora, fijaos, hacia allá y hacia allá. La luz que hay, a ver si se aguantan las nubes, nos darán una fotografía más dramática, ¿eh? Bueno, vamos ganando altura y empiezan a verse los fiordos, ¿eh? Y las montañas. Así que bueno, que nos queda poco. Bueno, ya hemos llegado a la parte alta y ahora solo hay que ir hasta la punta, pero fijaos, desde aquí ya un fiordo a un lado y el otro allí, a la derecha, y en medio hay que ir hasta allí, hasta la punta de esta montaña, y en medio tendremos todo eso, esa montañita. Vamos a ver lo que estoy con ganas, pero es que fijaos, qué vistas. Esta es una localización a la que le tenía muchísimas ganas. Hace años que vi ya fotografías de este sitio y es una localización que tenía marcada como un sí o sí. De todo el viaje, posiblemente sea... Hay dos localizaciones que no dejaré de hacer. Esta es una, ya os contaré la siguiente en otro vídeo, pero esta a la que vamos a ir es una a la que tenía que venir sí o sí. ¿El por qué? Bueno, porque cuando la ves y algo te llama tanto, al final hay que hacerlo. Así que espero que os guste y ahora os enseño, en cuanto esté ahí delante, os enseño lo impresionante que es el sitio. O sea, me está dejando... Es un sitio espectacular, es un sitio al que hay que venir alguna vez, sí o sí. Me alegro un montón de haber hecho el viaje.
Y deciros que os acordéis que tenéis mi página web, oscarsimon.com, donde os podéis suscribir a la newsletter para no perderos nada. Este año van a venir cosas muy, muy interesantes y así no os perderéis cuando vaya mandando las notificaciones, ¿vale? Pero más allá de eso, tenéis mi portfolio, el blog, donde podéis encontrar muchísima información de todo lo que voy haciendo y subiendo al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Para suscribiros, bueno, cuando entréis por primera vez os aparecerá un pop-up y si no, pues dentro de cada artículo del blog, al final tenéis un formulario, os suscribís, no suelo machacar mucho con email, mando uno cada mes, 2 meses más o menos, no mucho, y sobre todo pues son informativos y de lo que voy haciendo y sacando, que este año, como os digo, van a salir cosas muy interesantes, así que no os lo perdáis, suscribiros a la newsletter a través de mi página web. Bueno, se ha levantado un montón de aire, no sé si se escuchará bien con el micro, si no os grabaré la voz en off, ¿vale? Pero ya hemos llegado al sitio, estamos en la localización y como veis aquí detrás, justo detrás de mí, tengo lo que os decía, un fiordo aquí justo detrás de mí y el otro al otro lado. Y en medio tenemos esta montaña, ¿vale? Y es una localización espectacular, posiblemente sea una de las localizaciones más impresionantes en la que he estado hasta ahora, ¿vale? A mí por lo menos me encanta y además tiene un montón de posibilidades, no solamente tenemos esta fotografía, dejadme que le dé la vuelta a la cámara, podemos disparar, como siempre os digo, además de la foto que hayáis visto, tenéis que buscar otro tipo de encuadres también, ¿de acuerdo? Fijaos hacia allá, con el pueblo al fondo, ¿vale? Encuadres verticales, encuadres horizontales, esto da para mucho. He hecho unas cuantas fotos, he estado haciendo ya y de pronto se ha empezado a levantar este aire y seguramente no nos obliga a marcharnos ya, pero bueno, hemos aprovechado 1 horita y pico aquí o 2. La pena es que hacia allá el cielo pinta mejor, pero con unas nubes que hemos tenido dramáticas y hemos utilizado el elemento humano. Y en este encuadre, en el que tengo detrás los 2 fiordos, para darle dimensión o capacidad de entender una imagen, lo que no veremos si no ponemos un elemento, lo que he puesto es un elemento humano para dar dimensión a la fotografía y que seamos capaces de ver la dimensión de lo que estamos. Si no, parecería una montaña, un fiordo, pero es que esto es inmenso, esto es muy grande y con ese elemento humano le damos escala a la fotografía, le damos que cuando lo vemos dentro de esa composición somos capaces de discernir el tamaño de lo que estamos fotografiando, ¿de acuerdo? Es una fotografía que ha quedado muy chula sin el elemento humano, muy bien, y también queda verdaderamente impresionante con el elemento humano. Os las enseño aquí. Para que os hagáis una idea, pues el elemento humano lo he puesto, la persona se ha puesto aquí, en esta parte de aquí, la punta de la piedra, ¿vale? Y entonces queda dentro, con esta cámara no, pero con el angular que he hecho la fotografía, pues queda dentro de este encuadre, ¿vale? Es un encuadre que queda muy muy chulo, es espectacular, se ha quedado súper bien. El tiempo aquí es imprevisible y tan pronto estaba abriéndose como que ahora, fijaos, que ha empezado a llover, se han metido nieblas y no sé si vamos a poder seguir haciendo fotografías aquí, pero es que vamos a esperar un poquito a ver si abre y podemos continuar, pero parece ser que no, porque se ha metido, así que bueno, ya veis. Además es que está entrando niebla, ¿veis? Y se pierde todo el contraste y todas las laderas que antes veíamos, pues se pierden. Fijaos aquí incluso en la ciudad que hay abajo, está empezando a dejar de verse, así que tendremos que empezar a bajar.
Y haciendo gala del clima de estas islas, cuando ya parecía que todo estaba terminado, que la sesión se acababa porque entraban nieblas, entraba esa lluvia que habéis visto en el vídeo, de pronto en el horizonte se empezó a abrir la luz y empezó a entrar en toda la escena y en toda nuestra localización, permitiéndonos hacer fotografías nuevamente, volver a subir a donde estábamos y sacar incluso el teleobjetivo para sacar estas imágenes que estáis viendo ahora, con una luz verdaderamente increíble y espectacular. Además de estas fotografías con teleobjetivo, volvimos a hacer fotografías de angular en la misma zona, pero con una luz completamente diferente, lo que nos crea imágenes diferentes, como son estas que estáis viendo ahora mismo. Espero que os gusten. Bueno, definitivamente por hoy vamos a dar por terminada ya la sesión. Llevamos desde las 5 de la mañana y son ya casi las 10, así que de la noche. Aquí sigue siendo de día, de hecho se está poniendo el sol ahora y como veis no hay mucho color, tenemos nubes de volumen, ya hemos hecho un montón de fotografías, así que por hoy nos vamos a descansar. Continuaremos mañana. Al final el día cambió por completo. Las nubes se abrieron, la luz apareció y este lugar nos ha ofrecido posiblemente su mejor versión. Momentos así duran muy poco, pero cuando llegan, todo el esfuerzo del viaje merece la pena. Hoy nos vamos con fotografías increíbles, pero esto no termina aquí, porque mañana cambiamos de localización y el lugar al que vamos promete ser también muy especial. Nos vemos en el siguiente episodio.